Sájarova responde, ¿para qué Occidente inventó la historia del envenenamiento de Navalny? El supuesto envenenamiento del bloguero opositor Alexei Navalny fue un invento para sostener el mito de una imagen agresiva de Rusia, señaló la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Sájarova. Se inventó la historia del supuesto envenenamiento de Navalny con un arma química, y todo eso se atribuyó a Moscú. Esta historia hace que en la opinión pública de los países occidentales, vuelva a calar el factor de una supuesta agresión rusa, y conduce el pensamiento político en una dirección para seguir conteniendo a Rusia, declaró la diplomática. La portavoz concluyó, que esto explica mucho la necesidad que tuvieron de hacerlo precisamente de esta manera. El 20 de agosto, el bloguero opositor se sintió mal durante un vuelo desde la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde fue ingresado en un hospital de la ciudad. Después de que los médicos rusos lograran salvarle la vida, fue trasladado a Alemania el 22 de agosto en un avión sanitario. Los médicos del Hospital Universitario Charité en Berlín, donde recibió tratamiento, afirmaron que el bloguero había sido supuestamente envenenado. Posteriormente, laboratorios de Alemania, Suecia y Francia, así como la OPAC confirmaron que Navalny había sido expuesto a una sustancia análoga por sus características al Novichok. Alemania, entre otros países de la Unión Europea, insisten que Rusia investigue el intento de supuesto homicidio contra Navalny. A su vez, las autoridades rusas afirman que no cuentan con suficientes datos para abrir un expediente penal, y por ello presentaron ya varias solicitudes a Alemania para que proporcione la información necesaria. Una eurodiputada rechaza las sanciones por el caso Navalny. El envío a prisión del bloguero opositor ruso Alexei Navalny es un pretexto insuficiente para la aprobación de nuevas sanciones, declaró a la prensa la diputada de Irlanda en el Parlamento Europeo, Clare Daly. Las sanciones no benefician a nadie. No corresponden a los intereses de la población de Rusia o Europa. Las empresas que quieren hacer negocios con Rusia no desean vetos. No veo ningún mérito en las nuevas sanciones. No entiendo cómo pueden justificarlas. Navalny me parece una razón realmente insuficiente para ello, dijo Daly. Según la parlamentaria, la respuesta de la UE a la situación con Navalny parte de los objetivos geopolíticos del bloque y no tiene que ver con ninguna preocupación por los derechos humanos. La única razón por la que la gente de la Unión Europea se preocupa por él, es porque está en Rusia. Es solo un arma contra las autoridades rusas. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver con los derechos humanos, subrayó la diputada. Daly comparó la respuesta de la UE al caso Navalny, con el silencio tras el arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, en el Reino Unido, así como en respuesta a las penas de prisión dictadas contra los políticos independentistas catalanes. La parlamentaria acusó a la UE de mantener el silencio ante las violaciones de derechos humanos cometidas dentro de las fronteras comunitarias. Al comentar sobre los pedidos en la UE de la renuncia del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, después de su visita a Moscú, la diputada recalcó que ella no estaba de acuerdo con esa iniciativa. No me uniría a los pedidos de su renuncia a causa de su viaje a Rusia. De hecho, él tenía razón y esa fue una de sus mejores acciones, aseguró Daly. La agencia Bloomberg, citando fuentes diplomáticas, informó que los representantes de los países de la UE pueden acordar nuevas sanciones contra Rusia debido a la condena de Navalny. Según el medio, las restricciones probablemente no afectarán a los grandes empresarios rusos, ya que Europa teme quemar todos los puentes con Moscú, pero podrían perjudicar a varios funcionarios y organizaciones rusas. Caso del bloguero opositor Navalny. El 2 de febrero una corte revocó la libertad condicional a Navalny. Fue condenado a 3,5 años de prisión, incluidos los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario. A Navalny se le imputan los delitos de estafa contra Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de Quirobles. Occidente exige su liberación inmediata. En agosto de 2020, Navalny se sintió mal durante un vuelo, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Los médicos rusos salvaron la vida. Laboratorios europeos determinaron que había sido envenenado con un tóxico del grupo Novichok. ¿Cómo se explica esto? Moscú rechaza esta versión y la considera infundada.
Rusia. El gobierno alemán se niega a revelar las circunstancias reales de lo sucedido con el bloguero opositor ruso Alexei Navalny al no facilitar a Rusia ninguna respuesta clara al respecto, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova. A ninguna pregunta pueden nuestros socios alemanes dar una respuesta clara. Llamamos de nuevo a Berlín, a dejar de inducir a error al público. Alemania de manera bastante evidente persiste en ocultar las circunstancias verdaderas de lo sucedido con Navalny, y de su estancia en el territorio alemán, no solo a nuestro país, sino también a sus propios parlamentarios, expresó Zakharova en una rueda de prensa. Alemania, entre otros países de la Unión Europea, insiste en que Rusia investigue el intento de homicidio contra Navalny. Las autoridades rusas, por su parte, afirman que no cuentan con suficientes datos para abrir un expediente penal, y por ello presentaron ya varias solicitudes a Alemania para que proporcione la información necesaria. Occidente exige su liberación inmediata. Moscú rechaza esta versión y la considera infundada. La esposa del bloguero opositor ruso Alexei Navalny, Yulia, declaró que no planea dedicarse al activismo o convertirse en una figura pública. Por el momento no. Es mucho más interesante ser esposa de un político. Y además, lo que hago en mi lugar también es política hasta cierto grado, dijo Navalny en una entrevista con la revista Harper un cuarto S. Bazar al contestar a la pregunta de si hay posibilidades de que se convierta en una figura pública. La entrevista fue hecha el 11 de enero antes del regreso del bloguero opositor Navalny a Rusia de Alemania. Su esposa Yulia se encuentra en estos momentos fuera del país. Detenido justo en el momento de su regreso a Rusia el 17 de enero, Navalny de momento se encuentra en prisión preventiva a la espera de la vista del recurso a la sentencia a 3,5 años de prisión que le fue dictada el pasado día 2 por un tribunal ruso. A Navalny se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Quirobles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas. Después del juicio, en el centro de Moscú tuvieron lugar concentraciones no autorizadas. También hubo protestas no acordadas los días 23 y 31 de enero en un centenar de ciudades rusas. El bloguero opositor Alexei Navalny apeló la sentencia que hizo efectiva una pena de 3,5 años de cárcel suspendida desde 2014, supo la prensa. La portavoz del Tribunal Simonovsky de Moscú, Kristina Shevchenko, confirmó a la prensa que el recurso de apelación de Navalny ha sido registrado. Además, esperamos hoy un recurso por parte de su defensa, añadió. El 2 de febrero, la justicia rusa hizo efectiva una pena suspendida de 3,5 años de cárcel impuesta a Navalny en 2014, por haber quebrantado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional. A la pena se abonarán los 10 meses que él pasó bajo arresto domiciliario, es decir, el opositor se enfrenta a 2,8 años de prisión, si el recurso no prospera. En diciembre de 2014, Alexei Navalny fue condenado junto con su hermano Oleg por blanqueo y fraude en el caso de la empresa Yves Rocher Vostok. Alexei fue sentenciado a 3,5 años de prisión con suspensión de la pena, mientras que su hermano fue encarcelado por el mismo periodo. Y el occidente sigue reclamando la libertad para Alexei Navalny.